tener que aplicar dentro de lo que es este tipo de, de elementos, ¿no? Entonces vamos acá y entonces vamos a empezar. Y vamos a hablar en este caso como específicamente de lo que son los Inge, procesos disculpe de las molestias. comunicaciones. Dígame. Inge, justamente quería mencionarle sobre lo que nos mandó a hacer sobre Blazor. Ah, ya. Entonces, eso quería informarle, Inge. Necesitan que les habilite la asignación, ¿verdad? Mm, sí, justamente eso, Inge, si puede, por favor. Ya, permítame entonces de una vez, mientras yo voy explicándole, ustedes lo suben, ¿ok? Y bueno, cuéntame, ¿qué investigaron de Blazor? Anthony, ¿qué investigó? ¿Qué es eso? Sobre Blazor, investigué sobre cómo es la comparación con JavaScript y es como que le da, le da como que un reemplazo al JavaScript que se puede realizar el código dentro Ujú, y, y esto tenía como web applet, algo así. ujú. Las web apps, ajá. Y esto se puede utilizar por medio de clientes o como por medio de servidores. Ujú. Y se usa con el lenguaje C, C numeral, C Sharp, ajá. C Sharp, y tiene una interacción a tiempo real. Es lo que- Ya. Ok, está habilitada la asignación, muchachos, para que puedan subir. ¿Quién más realizó el trabajo? ¿Quién me cuenta? ¿Qué más vieron sobre Blazor? Listo, cuénteme. Ya. Ujú, ujú. Muy bien. Bueno, de hecho, los dos aportes que nos dan los compañeros son muy interesantes. Y sí, ¿no? Verán, muchachos, Blazor viene con mucha fuerza y obviamente, ¿no? Dentro de lo que es nuestro tema de estudio aquí en aplicaciones distribuidas, Blazor viene también incluso a simplificarnos algo que ya lo viene haciendo por un lado JavaScript. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, que para yo poder trabajar con JavaScript, es como que tengo que coger muchos componentes o muchas partecitas que no, de hecho, son independientes y las tengo que comenzar a unir de a poquito. Es decir, por ejemplo, para poder yo hacer un proyecto multiplataforma con JavaScript, obviamente, lo primero que tiene que hacer JavaScript es ayudarse, en este caso, por ejemplo, de React Vue, o en este caso de Angular. Ahora, Angular internamente tiene que apoyarse con TypeScript sí o sí. Ahora, estos elementos sí o sí tienen que apoyarse en lo que es la programación de servicios. Debe haber un servidor orientado a todo lo que es la comunicación entre el cliente y el servidor para que puedan, en este caso, establecer comunicaciones entre lo que es el frontend y el backend. Más allá de eso, si yo quiero hacer multiplataforma, me toca invitarle a otro señor que se llama, por ejemplo, él se llama Ionic. Entonces, Ionic lo que viene a hacer es un software que es como un complemento al proyecto de Angular, pero Ionic lo que me viene a ayudar a mí es decir, oye, tienes el código fuente, todo está bonito, pero yo te ayudo. ¿Qué quieres hacer? Este código lo compilamos para una página web, para una PWA,
¿Quieres hacer un aplicativo para Android o quieres hacer un aplicativo para iOS? Es decir, yo en base a un comando le mando a compilar eso. Y obviamente tengo un producto o un resultado en dependencia de cómo yo le envío. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso con el tema de Blazor? Blazor, por ejemplo, quienes son mis alumnos ya el semestre anterior, una cosa interesante de Blazor, de acuerdo a lo que ustedes deben haber investigado, es el hecho de que Blazor está basado en C Sharp. Y C Sharp nosotros ya lo conocemos, entonces vean, gran ayuda. Otra ventaja, que tanto el cliente como el servidor se puede programar utilizando el mismo C Sharp, cosa que en JavaScript sí lo puedo hacer, pero tengo que utilizar Node.js y tengo que utilizar o un framework o una librería del lado del cliente. Ya vamos viendo las diferencias. Lo que hablaba su compañero es cierto. Yo, en este caso, en Mozilla, dentro de su proyecto, de los proyectos de investigación, comienzan a generar estos famosos WebAssembly, que es introducir, digamos, ¿no? Un mecanismo para que dentro de los navegadores se compile código, ¿ok? Y esto, por ejemplo, es muy diferente a lo que hablábamos la clase anterior, cuando se tenían, por ejemplo, estos famosos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las arquitecturas de los programas? Hablábamos de que habían programas que corrían de manera embebida dentro de otros, es decir, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, todos los aplicativos de Flash corrían embebidos dentro de los navegadores, pero eso era un hueco de seguridad terrible, porque por medio de ese tipo de configuraciones es que los hackers atacaban y, bueno, robaban mucha información. Entonces, al ser eso tan inseguro, lo descartan y por eso es que también HTML5 comienza a tener mucho más peso dentro de este tipo de aplicaciones, porque HTML5 vino a hacer muchas cosas que lo hacía antes Flash. Pero ahora, dentro de estos navegadores, de estos WebAssembly, ok, son unos ensamblados que se ejecutan dentro del navegador como algo nativo. Y se rompe ahí el hueco de seguridad o la brecha de seguridad que se tenía, por ejemplo, con los archivos Flash que se corrían dentro de los navegadores. Ahora, lo que decía su compañero es cierto. Se comienza a desarrollar los WebAssembly, principalmente para software como C, C++, Python, y por ahí, obviamente, Visual Studio dice, oye, pero ¿qué tal? Yo creo, digamos, un framework que utilice todos esos beneficios que hizo Mozilla, pero reutilizo, por ejemplo, mi código C Sharp o F Sharp, porque también se lo puede hacer con F Sharp. Y de hecho, eso es lo que es básicamente Blazor. Y Blazor en su estructura es muy sencillo, es muy fácil de manejarlo, es mucho menos complejo de lo que se tiene JavaScript. Entonces, muchachos, ahí tenemos y comenzamos a tener una gran ventaja a la hora de trabajar con este tipo de elementos. ¿Cuál es la ventaja también de Blazor? Que yo le puedo configurar en qué quiero, al convertirse en un PWA, automáticamente puede correr como una aplicación de escritorio, como una aplicación de Android o de iOS. Entonces, ahí también vienen los beneficios y obviamente, y como les había manifestado, que dentro del cuadrante de Gartner, Blazor viene posicionándose súper, súper, súper bien. ¿Ok? No sé, ¿qué más me cuentan ustedes? No sé si algo que investigaron adicional a lo que hemos conversado. Ok, entonces ahora sí, por favor, ya está habilitado, pueden subirlo. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a hablar un poquito de lo que son los procesos de comunicación. Vamos a empezar con esta introducción. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr al revisar estos contenidos? Pues comprender los diferentes conceptos relacionados, obviamente, con procesos y la comunicación distribuido como base para lo que es el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Dentro de lo que es la introducción, vamos a hablar un poquito del tema de la comunicación. Y esto de la comunicación, básicamente tenemos que hacer referencia a que esta comunicación se la realiza entre los diferentes procesos
que se ejecutan en cada uno de los equipos. Y básicamente estos procesos es el núcleo de todo lo que se va a desarrollar dentro de la configuración de un sistema distribuido. Es por eso que dentro de lo que es el estudio de los sistemas distribuidos, el hecho de entender la manera en cómo estos procesos están localizados, relacionados, o cómo estos interactúan, digamos, es el tema principal o el core de lo que nosotros queremos centrar dentro de este estudio. Por ejemplo, en los sistemas distribuidos, tradicionalmente dice la comunicación va a estar basado en el intercambio de mensajes entre los diferentes actores que forman parte de la infraestructura distribuida. Esta técnica, dice, aporta esta técnica de intercambio de mensajes, dice, aporta sincronización entre los procesos y permite la exclusión mutua. Esto de la exclusión mutua, básicamente, se refiere a los roles y a las dependencias en determinados momentos que van a tener, obviamente, ya sean los clientes o los servidores, al momento de realizar una petición o de emitir, obviamente, las respuestas y en función también de los bloqueos que se pueden generar mientras estos procesos también se desarrollan. Hablamos también que la principal característica es que no se requiere de memoria compartida, por lo que puede ser muy importante en la programación de sistemas distribuidos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de lo que teníamos en los entornos antiguos, ¿no? Donde básicamente yo tenía un supercomputador que compartía, ¿no es cierto?, recursos de memoria, de disco, de procesamiento en diferentes terminales tontas. O esto también nosotros podemos ver en algunos tipos de virtualización. De hecho, muchachos, les comento, hoy en día se pueden tener terminales, las famosas terminales tontas, donde estos equipos lo que hacen es conectarse a un servidor, el cual tiene recursos, ya sea de disco, de memoria y de procesamiento, y da la impresión de que esos elementos están corriendo, ¿no es cierto?, de manera autónoma, pero en realidad son instancias que se van generando dentro del servidor y obviamente que son utilizados por estos dispositivos a través de estas interfaces. Entonces, ese es el escenario centralizado que tenemos. O si no, también, por ejemplo, cuando tenemos equipos que, por ejemplo, fungen de manera similar. Dentro de ese mismo equipo tenemos a procesos que emulan o que trabajan respondiendo a las tareas del servidor y también tenemos a procesos o tareas clientes, pero obviamente ambos trabajando dentro de la misma estación de trabajo. Dentro de estos elementos, dentro de estos procesamientos, nos encontramos un tema que es muy interesante, lo podamos nosotros analizar, y es el tema de los hilos de procesamiento. Entonces, ¿qué son los hilos? Dice que los hilos básicamente se diferencian de los procesos tradicionales, puesto que ellos comparten los mismos recursos del programa que los contiene, en tanto que los procesos tienen una manera separada de ejecutarse, así como sus datos. Básicamente, cuando nosotros estamos trabajando con hilos, vamos a encontrar algunos beneficios. Y uno de los beneficios, que bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, es el hecho de que yo puedo aprovechar de mejor manera el procesamiento de mis aplicaciones, optimizando de mucho mejor forma los recursos que yo tengo a nivel de mi equipo. Ya vamos a hablar de esto. Dice que se pueden identificar hilos de dos tipos de flujo. Tenemos hilos de un flujo único. En este caso, dice, un programa utiliza únicamente un hilo para controlar su ejecución. Entonces, yo puedo tener un hilo que va a ejecutarse, puede ser de manera secuencial, y ese hilo, en función de los procesos que van a irse desarrollando, obviamente, van a tener un flujo único de proceso. Pero también tenemos los flujos múltiples y básicamente hace referencia a aquellos programas que utilizan varios contextos de ejecución para poder realizar su trabajo.
Eh, un sistema multihilos, cada tarea se inicia y termina tan pronto como sea posible. Eso facilita la entrada de datos, dice, a los sistemas en tiempo real, especialmente si estos datos provienen de diferentes fuentes. Entonces, esto es importante tomar en cuenta y por eso es que hoy en día, cuando hablamos, no sé si ustedes se han fijado, al inicio, cuando comenzamos a adquirir nuestros computadores, generalmente, si ustedes recuerdan, los computadores de hace algunos años, básicamente tenían un solo procesador a la hora de trabajar. Entonces, ¿cuál era el principal problema de tener, ¿no es cierto?, un solo procesador físico y un solo procesador lógico? Que todos los recursos estaban centrados, ¿no es cierto?, en el procesamiento de este elemento. Eh, Esto hablando desde la perspectiva del hardware, ¿no? Entonces, la idea es que desde esta perspectiva, los procesadores ahora dicen, ¿no? Bueno, vamos a hacer un procesador y dentro de este procesador vamos a poner físicamente otros procesadores y lógicamente cada uno de estos procesadores también van a poder trabajar de manera paralela. Este principio de ejecución en hilos también, como les digo, que se lo analiza desde la perspectiva de la programación, obviamente también se le lleva a la parte de hardware, que es lo que estamos conversando. Y ahí entra un concepto que nosotros lo conocemos como los procesos de multitareas, ¿no? Y miren lo que yo les mencionaba acá, cuando nosotros vamos a la parte de rendimiento y vemos los CPUs, generalmente el CPU me va a decir, mira, este es mi CPU de manera general y me dice, miren, yo tengo aquí en este CPU 6 núcleos y tengo 12 procesadores lógicos. Es decir, que yo, mi procesador, él tiene características de ejecutar, ¿no es cierto? Miren en este gráfico. Mientras yo, de pronto, este procesador, el CPU2, está realizando esta tarea, miren, el 3 está realizando otras actividades. O lo que hablábamos también, algo similar en el balanceo de carga, puede ser que yo una misma tarea la esté realizando dos procesos diferentes. Y de eso se trata específicamente. Y cuando tenemos acá la programación multihilos a nivel de software, tenemos específicamente lo mismo. ¿Cómo hacemos nosotros desde esta perspectiva para poder utilizar todos los recursos que disponemos a nivel del hardware? Yo recuerdo, y yo no sé si les había comentado alguna vez, cuando nosotros estábamos en un proyecto haciendo catastro urbano, este programa bueno, fue diseñado especialmente por unos, no, por unos españoles, una empresa española. Nosotros dábamos mantenimiento a ese sistema, pero lo curioso, chicos, era que el procesamiento, el cálculo de todo lo que era el proceso de avalúo, todo el proceso catastral de ese aplicativo, era un proceso que no se lo ejecutaba a nivel de hilos. Lo triste de eso era que el sistema duraba, dependiendo la cantidad de información geográfica y dependiendo de pronto la cantidad de información de datos, el programa básicamente en promedio se demoraba aproximadamente en correr unas 12 a 14 horas. El problema de todo eso era que como los catastros se iban modificando año a año, si es que el catastro no estaba bien desarrollado, el sistema en medio proceso se colgaba. Y no había forma de identificar cuáles eran las fallas que se daban a nivel de la parte geográfica cuando el sistema colapsaba. Entonces, eso era como venir, chicos, todos los días, a las 8 de la mañana, mandar ejecutar el proceso y esperar que hasta las 6, 7 de la noche, revisar si se cayó o no se cayó. En algunas ocasiones, estos procesos se mandaban a ejecutar y recuerdo con Riobamba se demoraba aproximadamente 22 horas la ejecución de esa tarea. Entonces, ahí nos encontrábamos en algunos escenarios sumamente tristes porque en realidad el sistema, aparte de que funcionaba, ¿no es cierto?, en un solo proceso,
básicamente lo que hacía era bloquearle totalmente a la máquina mientras ese proceso terminaba. Y bueno, y nosotros básicamente no es eso lo que queremos dentro de nuestros aplicativos. De hecho, una de las principales características que tenemos a lo largo de los sistemas distribuidos es que generalmente yo voy a tener una dispersión física de la configuración de mis componentes. Mis componentes geográficamente pueden estar tan separados, pero deben tener la capacidad de poder trabajar de manera conjunta. Y mis aplicaciones, hablemos de las aplicaciones de cliente, deben tener la flexibilidad, ¿no es cierto?, de saber que uno de los procesos, obviamente, sujetos a determinadas variables como la parte de latencias, la parte de tiempos de respuesta, la parte, por ejemplo, de infraestructura, de conectividad de red, tienen que tener es tan claro que están sujetos a este tipo de variables que de hecho mis aplicaciones tienen que ser configuradas de tal manera que no se cuelguen o que no generen bloqueos al momento de realizar una determinada tarea. Y ahí entra esta parte de la aplicación de los hilos, porque por un lado, si yo decido o tengo un proceso que va a durar bastante tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo como programador, lo que voy a hacer es dedicarle un proceso exclusivo a esa actividad, pero en un proceso independiente o en un proceso paralelo, de tal manera que mi sistema pueda seguir receptando peticiones, que puedan también seguir ejecutando determinadas actividades sin necesidad de estar sujeta a que si un proceso X no se finaliza, obviamente yo no pueda iniciar otro tipo de proceso. Por eso hablamos también de que, por ejemplo, aquí en los programas multihilo, el hilo principal, se tiene un hilo principal de ejecución, quien a su vez puede tener otros hilos o tareas paralelas que se pueden estar ejecutando en ese momento. Un hilo, dice, se define como una secuencia única de un control de flujo dentro de un programa, y en un programa puede haber más de una secuencia o de control de hilos. Es decir, que yo dentro de una ejecución en hilos, yo puedo tener diferentes tareas asociadas a esa ejecución y obviamente, dependiendo cómo nosotros la configuremos, podemos obtener hilos que trabajen de manera secuencial o hilos que trabajen de manera paralela. Un hilo, dice, es básicamente es parte de un programa que se ejecuta independientemente del resto. Esa independencia, como habíamos hablado, hace referencia a la capacidad de no tener ningún elemento que me sujete a un proceso determinado. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, del principio de independencia. También al hilo es importante porque un hilo es considerado como la unidad de código más pequeña que se puede ejecutar dentro de un entorno de multitareas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la multitarea? ¿Qué es esto también del hecho, ¿no es cierto?, de que sea independiente, de que yo pueda verlo como una unidad dentro de un entorno de multitareas. Ya vamos a hacer un pequeño ejemplito también aquí práctico de cómo funciona eso. También hablamos de que el uso de hilos permite a un programador escribir programas más eficientes, como habíamos manifestado, porque gracias a los hilos yo puedo maximizar el uso de la CPU, puedo maximizar el uso del procesamiento, puedo maximizar el uso de la memoria, puedo maximizar los tiempos de respuesta. Porque pensemos en algo, supongamos que yo necesito, ejemplo, enviar un correo a 100 usuarios, pero simultáneamente necesito mandar a imprimir un informe. Y de manera paralela, yo quiero, por ejemplo, navegar en Internet. Mientras, por ejemplo, se me ocurre, en mi equipo, estoy yo, que sé, haciendo, no sé, ejecutándole al antivirus. Si yo hablo, si yo hablo de independencia, ¿no es cierto? También hablo, ¿no es cierto?,
de que durante un mismo tiempo o de manera concurrente, yo no tengo que esperar a que, por ejemplo, se remitan los correos electrónicos para que posteriormente recién empiece la tarea, por ejemplo, de ejecutar el antivirus, para que yo recién, una vez que termine el antivirus, poder abrir un navegador. ¿Ok? Entonces, eso hablamos de multitareas a nivel de mi sistema. De hecho, nosotros dentro del sistema encontramos, ¿no es cierto?, múltiples tareas y servicios, y en muchos de los casos, esas tareas se los puede ver como servicios que están montados dentro de nuestro equipo. En este caso, el uso de hilos es muy valioso, dice, en entornos interactivos de red. Esto es importante porque dice, permiten sincronizar la diferencia entre la velocidad de transmisión que tengo a nivel de la red y, en este caso, el procesamiento del CPU. Es decir, este elemento se convierte en el émbolo que me va a permitir establecer de manera correcta este proceso de sincronización. Dice que la velocidad en el manejo de los sistemas de archivo para lectura y grabación es siempre mucho más lenta comparada con la velocidad de procesamiento. Es decir, todos los procesos que son de lectura y escritura a nivel de disco o a nivel de memoria son procesos que tienen mucha más dependencia, mucho más carga que aquellos que se generan a la hora de procesar los datos. Y es ahí básicamente donde los hilos entran a trabajar y nos entran a ayudar de una manera muy propositiva. También permiten acceder a recursos de tiempo libre de la CPU mientras se realizan otras tareas. Entonces, miren, ahí yo tengo, por ejemplo, el diagrama de cómo nosotros podemos representar un hilo de información y cómo podemos representar dos hilos que se pueden ir ejecutando de manera recurrente con tareas internas embebidas entre ellos. Por ejemplo, un ejemplo, creo que el más sencillo de ver la funcionalidad de un hilo, por ejemplo, es a través de esta herramienta que todos conocemos, pero que a veces hay cosas que las dejamos así como que funcionan porque sí. Pero miren, chicos, esta parte vamos a ver cómo funcionan algunos hilos de programación que tiene el Excel. El más sencillo es esto. Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí un ejemplito. Voy a poner aquí algo sencillo como productos y voy a poner aquí su precio. Voy a poner su cantidad. Voy a poner el IVA y voy a poner aquí yo el total que tengo que pagar. ¿Ok? Entonces, miren, voy a decir que tengo el producto como yo que sé. Voy a poner aquí 3 productos. Galletas. Voy a poner aquí yo que sé leche. Y voy a poner aquí pan. ¿Ok? Entonces aquí los que somos más golosos sabemos que las galletas, por ejemplo, cuestan 1,05. ¿Ya? La leche cuesta 1,25. El pan, por ejemplo, vamos a comprar $1 de pan. Y supongamos que estos precios no tienen IVA. Entonces voy a comprar 3 paquetes de galletas. Pongámoslo mejor así, 0,25. Voy a comprar 12 cartones de leche y voy a comprar, por ejemplo, ¿cuántos panes? 20 pancitos. El IVA, a ver, ¿cómo hacemos aquí? El IVA. Listo. Vamos a omitir esto para que se pueda ver de mejor manera. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner el total, ¿no? Y pongámosle subtotal. Pongámosle así. Pongámosle subtotal. Entonces, esto va a ser igual a esto por esto de aquí. Listo. Entonces, miren, aquí voy a poner esto. Acá le vamos a poner el valor del IVA. Como les decía, pensemos que todos estos elementos no tienen IVA. Entonces, aquí voy a definir un valor de IVA, ¿no? Y le voy a decir el 0,12. Entonces,
Esto va a ser igual a este valor multiplicado a este valor, pongo F4 porque quiero que sea constante, y aquí tengo todos estos valores por el 12%. Entonces la suma total, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo aquí, o pongámosle total nada más, total, y digo que esto va a ser igual a este elemento más este elemento, ¿no? Entonces estoy haciendo algo sencillito en Excel. Ya, aquí está mi tablita para que se la pueda ver mejor. Ok, démosle una mejor pinta a esto, listo, y listo. Miren, chicos. ¿Esto cuánto tengo que pagar? ¿No es cierto? Esto va a ser la sumatoria de todo lo que tengo aquí. Miren, tengo que pagar $25 por 3 galletas, por un cartón de leche y por 20 panes. Tengo que pagar 25,93 centavos. Vamos a bajar el número de decimales. Miren aquí cómo yo disparo, se dispara aquí un hilo. El momento en que yo le digo aquí a mi código, el momento en que yo le digo aquí a mi código, ¿no es cierto? Si yo le digo, ve, mira, ¿sabes que el IVA ya no es del 12%? Ahora el IVA va a ser del 0,15%. Miren, cuando yo cambio este elemento aquí, inmediatamente lo que pasó, si se dieron cuenta de ese pequeño cambio que hubo acá. Internamente lo que está haciendo Excel es disparar un hilo, ¿ok? Es disparar un hilo para que todos estos valores que tengo aquí como referencia se cambien automáticamente, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, ok, 0,15, y miren que yo tengo un proceso dedicado a lo que es, caramba, no sé por qué deja de funcionar el teclado aquí. A ver, déjenme ver ahí. Y aquí que estaría eso. A ver, listo. Yo le digo 0,15. Miren, aquí está mi proceso. Internamente el que hace, abre un hilo que comienza a procesar todos los cambios en función de la dependencia que tenemos a la hora de referenciar este valor, obviamente dentro de las fórmulas con las cuales estamos calculando. ¿Sí? Miren, esto es un ejemplo muy sencillito de cómo trabaja un hilo, porque mientras yo hago el cambio, él dispara el hilo y actualiza todito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro esta partecita de aquí? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a revisar. Yo luego vamos a comenzar a trabajar, por ejemplo, programando hilos. Vamos a terminar esto. Y cuando terminemos esto, vamos a empezar a programar hilos. Yo les voy a enseñar cómo se programan algunos procesos asincrónicos, obviamente, que van vinculados a lo que es la programación de los hilos. Vamos a hablar de los clientes. Y decimos que un cliente, básicamente, chicos, el cliente es en un sistema distribuido, obviamente, tomando en cuenta, es el elemento que siempre va a estar solicitando información, peticiones, en este caso, o enviando mensajes de solicitudes hacia el servidor con el fin de obtener una funcionalidad en específica. El cliente tiene una postura, dice, proactiva. Esto quiere decir que está trabajando en una tarea específica y cuando necesita cierto dato o una operación invoca al servidor. Es decir, el cliente está en su negocio, está trabajando, está funcionando. Pero cuando el cliente dice, servidor, ayúdame con este dato, es el único momento en que el cliente establece conexión con el servidor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los protocolos? Cuando hablábamos del protocolo TCP y UDP, entonces establece la conexión. Si yo quiero una conexión segura con una trama donde se valide la entrega de los paquetes, pues obviamente TCP. Pero si quiero una conexión que sea muy rápida, muy eficiente, más rápida que TCP, pero donde no garantice que los paquetes llegaron, pues me voy por el UDP. Eso ya depende
de cómo yo me quiero conectar. Pero cuando yo establezco esa conexión, es simplemente cuando el cliente necesita algo del servidor, ¿ok? Generalmente es por este medio que la aplicación cliente de un usuario accede y mantiene un diálogo con el sistema. Un usuario dice, realiza el diálogo a través de una interfaz gráfica. En este caso, la interfaz gráfica viene a representar el aplicativo por medio del cual yo establezco la comunicación con el servidor. Entonces, por ejemplo, denme ejemplos de aplicaciones donde nosotros hacemos peticiones hacia el servidor. A ver, denme ejemplos. El automático es una interfaz web donde yo le digo, oye, devuélveme, por ejemplo, mis calificaciones. Ah, ya, no es que siempre le estoy pidiendo. Establezco mi necesidad como cliente, hago la petición al sistema y el sistema, perdón, hacia el servidor y el servidor me devuelve los datos que yo necesito. Miren que aquí hay un elemento en el gráfico que acabamos de mostrar, es que yo siempre voy a necesitar un canal de comunicación para poder establecer eso. Denme otro ejemplo de un cliente. Un sistema de tickets. Ya, El turno de Gasmatic. ya, ok, el sistema de tickets ese es del municipio. Sí, municipio. Ya, entonces yo llego, voy a entrar al sistema, aplasto el botoncito dice, hey, hay un nuevo auto que quiere entrar, él se comunica con el servidor, bueno, pensemos en que funciona así, ¿no? El sistema valida si hay espacios disponibles, el sistema le responde, le dice si hay, entonces imprimo, mi respuesta es como servidor, imprimir un ticket con el código de barra o el código QR con la hora de entrada y automáticamente, ¿no es cierto? Ya tengo entrada para poder ingresar al este. Yo les pongo ejemplos más sencillos que de hecho lo estamos utilizando todos los días. Por ejemplo, este es un cliente, miren, ustedes lo conocen y lo manejan todos los días, es el Outlook. Aquí el Outlook, ¿qué es lo que hace? Cuando yo le digo, oye, cliente, quiero enviar un correo, ¿qué hago? ¿No es cierto? Le digo, ah, ya, servidor, esto le voy a mandar, por ejemplo, al ingeniero Nogales, ¿no es cierto? Le pongo el asunto, le pongo el y el momento en que yo le diga enviar, ¿qué le estoy diciendo yo en esta comunicación? Oye, te envío un dato, un correo, el servidor lo recibe, el servidor dice, ah, tengo que enviar un correo, él envía y automáticamente me devuelve la respuesta. ¿Cómo sé que eso se envió? Porque aquí en enviados va a aparecer el correo y me va a decir, bueno, ok, si yo quisiera esto hacerlo a mano, por ejemplo, yo puedo configurar un telnet y trabajar, por ejemplo, con el servidor SMTP, con el POP3, por ejemplo, en Linux. Y yo envío el correo y a través del telnet lo puedo hacer. Y cuando lo envío me va a decir, oye, el mensaje fue enviado satisfactoriamente. ¿Ok? Y así tengo un conjunto de N clientes que nosotros vamos a poder reconocer. ¿Dónde los vamos a identificar un poquito más cuando hablemos del tema de los servidores? ¿Qué es un servidor? Bueno, un servidor es el elemento que proporciona en cambio la funcionalidad a un servicio o servicio en un sistema distribuido. Es decir, él es el que se encarga básicamente de responder todas las peticiones que provienen a partir del cliente. ¿Ok? Dice, este servicio se puede constituir para compartir datos, informar sobre solicitudes, imprimir recursos, etcétera, etcétera. Y generalmente se considera que un servidor tiene la posición en cambio reactiva. ¿Se acuerdan que el otro tenía una posición propositiva? En cambio, él es reactivo porque él siempre va a responder en función de las peticiones que se realicen, obviamente, a cualquiera de los servicios que él está representando. De que cuando se recibe la petición, procesa y obviamente reenvía la respuesta hacia el cliente. Estas respuestas pueden ser, obviamente, ¿no es cierto?, positivas, pueden ser respuestas que conlleven un procesamiento, o también puede responder de manera de error, porque puede ser que, supongamos,
yo estoy haciendo una petición hacia el servidor web y digamos que hay comunicación, la petición llega al servidor y digamos que el servidor web está caído. Entonces, el servidor web, ¿qué va a hacer? Va a responder, decir, oye, no estoy activo o error, el famoso error 404. Y obviamente el cliente va a interpretar qué es lo que el error que le está dando, en este caso, el servidor a la hora de trabajar. En un sistema, dice, el modo de ejecución de un servidor es continuo. Podemos encontrar que el servidor es continuo, ya que se inicializa al arrancar el sistema y esta operación, y en esta operación se mantiene hasta que el sistema se apaga, ¿no? Por eso decimos que es continuo, porque arranca cuando se enciende el equipo y obviamente hasta cuando el equipo lo apagamos, el servidor deja de responder. Dice que un servidor tiene básicamente dos modos de arranque, el estático y el dinámico. Cuando es estático, cuando el servidor arranca como parte del arranque general del sistema donde se encuentra localizado. Es decir, es estático, supongamos, yo tengo mi servidor en mi cuarto frío, en mi empresa, pero cuando arranca este servidor, comienzan a arrancar de manera paralela el servidor web, el servidor de base de datos, el servidor de correo. Ahí estamos hablando o haciendo referencia de que tenemos, ¿no es cierto?, un sistema con un arranque estático. Cuando tengo un arranque dinámico, en cambio, cuando un servidor es activado por un proceso de un cliente que solicite los servicios. Entonces, puede darse el caso, ¿no es cierto?, de que incluso hayan servicios de que se ejecuten, por ejemplo, de manera automática. Por ejemplo, no sé si ustedes han podido revisar, hay sistemas, por ejemplo, sistemas de monitoreo de redes, donde automáticamente el sistema está corriendo y cuando un equipo deja de conectarse, supongamos, se fue la luz, yo qué sé, en el segundo piso, automáticamente el sistema me notifica de que todos los equipos no se encuentran conectados, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, estaría dentro del primer concepto de los servidores estáticos. En cambio, el dinámico siempre se va a activar o va a responder cuando, en este caso, se solicite una de las peticiones. Ejemplo, el de correo electrónico. A menos que yo no mande un correo, básicamente mi servidor no se va a activar o no se va a poder ejecutar. ¿Qué tipos de servidores? Dice que los servidores forman parte importante de... ojo con esto. Los servidores, dice, forman parte importante del middleware básico de un sistema distribuido. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos en la clase anterior de este famoso middleware? Y decíamos que el middleware es un elemento que vamos a encontrarlo dentro de las arquitecturas. Pero básicamente este middleware es justamente este grupo de servidores, obviamente que representan a los servicios que otorgan, y estos elementos se constituyen en el middleware básico de un sistema distribuido. Cuando ustedes estaban haciendo el balanceo de carga, obviamente, ¿no es cierto?, ustedes tuvieron que instalar unas aplicaciones para que se pueda ejecutar ese servicio. Esas aplicaciones que se terminan constituyéndose, ¿no es cierto?, en servicios dentro de la configuración, podríamos considerar que son los middleware, en este caso, de un sistema distribuido. Cuando ustedes fueron y configuraron, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan cuando hicieron el informe? Cuando trabajaron con el on-cloud se convirtió en el middleware, ¿no es cierto?, justamente en combinación con su funcionalidad dentro de este esquema de configuración distribuida. Dice que entre las características fundamentales de los servidores se destaca que pueden ser reusables y relocalizarlos, ¿ok? Reutilizables porque obviamente pueden ser usados en diferentes escenarios y obviamente bajo diferentes circunstancias. Y relocalizable, obviamente porque pueden estos nuevamente ser independientemente de la zona física que podamos utilizarlos, pues pueden formar parte dentro de nuestra configuración. Los servidores, dicen, pueden ser usados en diferentes tareas y las más importantes son, por ejemplo, yo puedo tener servidores de datos, puedo tener un servidor de archivos, los famosos file system,
Puedo tener también un servidor de impresión, puedo configurar dentro del equipo. Y miren, estos son ejemplos ya prácticos de los sistemas o servidores de sistemas distribuidos. Puedo tener un servidor de correo, puedo tener un servidor de aplicaciones, puedo tener un servidor de base de datos, puedo tener un servidor incluso de fechas y horas, puedo tener un servidor de multimedia, puedo tener servidor transaccionales, puedo tener servidores web. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de servidores podemos encontrar? ¿Qué otro tipo de servidores podemos encontrar ahí? Ricardo, a ver, dígame un ejemplo, o dos si puede. Un servidor dinámico. Un servidor dinámico. ¿A qué se refiere un servidor dinámico? El servidor dinámico, como decía el ejemplo del correo, puede ser también Facebook al momento de enviar mensajes, Ya. solicitudes. O sea, pero básicamente, si vamos un poquito a abstraernos, ¿no? Vamos más de arriba, a un nivel mucho más general. Facebook es una aplicación básicamente web y eso está alojado en un servidor web, ¿no es cierto? Entonces, a ese tipo de servidores me refiero. ¿Qué otro servidor ustedes conocen o podrían aportar aquí como dentro de estos ejemplos que tenemos? Los DNS. Un servidor de DNS, muy bien, perfecto. De FTP. Un servidor de HCP, me dijo. Telefonía móvil, FTP. telefonía IP. Ah, sí, ok. Un servidor de telefonía móvil, es cierto. Que de hecho, alguna vez con alumnos en sistemas configuramos, hicimos un ejemplo para configurar una central telefónica como parte de la configuración de este tipo de sistemas distribuidos, ¿no? Entonces, esa tareita podríamos plantearla a futuro y de hecho me parece muy interesante porque también, ¿no? Cumplimos o enmarcamos, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la configuración de servidores, este tipo de funcionalidades. Y servidores, bueno, vamos a encontrar que existen varios tipos, varias formas de encontrarlos, pero lo importante, chicos, es el principio, que verlos a estos servidores dentro de la configuración de los sistemas distribuidos como los middleware básicos que dan soporte a todo lo que es la configuración y trabajo entre ellos. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de eso? Vamos acá, vamos a hablar entonces, si hemos hablado de la parte de clientes y servidores, también hablemos un poquito de la comunicación entre procesos. Y básicamente dice que la comunicación entre procesos va a constituirse como uno de los factores claves a la hora de configurar este tipo de sistemas. Dice que los paradigmas de comunicación más usados, aquí los vamos a encontrar, vienen definidos por ejemplo, con el cliente servidor. También encontramos por los famosos RPC, lo que son las llamadas a procedimientos remotos, y también tenemos lo que es la comunicación en grupo, ¿no? Dentro de lo que son estos elementos, ¿no es cierto? Dentro de lo que son la configuración entre procesos, los conceptos fundamentales que deben ser considerados para la comunicación son, es decir, vamos a tener algunos lineamientos que debemos contemplar a la hora de establecer esta comunicación entre procesos. Primero, por ejemplo, el primero de ellos es que los datos tienen que ser técnicamente aplanados antes de ser enviados. Es decir, estos datos tienen que cumplir con determinadas reglas o determinados lineamientos a la hora de establecer la comunicación entre un proceso y otro. Ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, del formato, estamos hablando de la estructura, estamos hablando, por ejemplo, que si yo necesito hacer
lo que hablábamos, ¿se acuerdan, muchachos, en la parte de la materia de aplicaciones orientadas a servicios? Hablábamos de los contratos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos un servicio web? Para poder yo establecer comunicación, yo tenía que saber primero qué servicios estaban expuestos, y eso yo lo lograba, ¿se acuerdan? Con los endpoints y con los contratos. Entonces, todo eso tiene que estar claramente definido a la hora de yo definir a través de qué estrategia voy a establecer ese proceso de comunicación. Otra, que los datos tienen que estar representados de la misma manera en la fuente y destino, es decir, que lo que yo pueda enviar, ¿no es cierto?, desde el cliente, también pueda ser interpretado en el lado del destino, ¿ok? Aquí, por ejemplo, este principio se fue muy utilizado, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de interoperabilidad, cuando empezamos a enviar, ¿no es cierto?, información entre diferentes lenguajes de programación. Y eso lo lográbamos, obviamente, gracias al WSDL a través de la estructura de mis archivos en XML. Entonces, yo, por medio de esas estructuras, yo podía interpretar la información tanto a nivel de fuente como a nivel de destino. Luego que los datos tienen que empaquetarse para ser enviados, eso es totalmente claro. Debo cumplir con ciertas normas y reglas en cuanto a la estructura, a cómo deben ser enviado la información. Otro aspecto importante es que deben usar operaciones como el send para que pueda enviar y el receive para recibir. Esto básicamente hace referencia a cómo yo quiero enviar o cómo yo quiero recibir la data. Recordemos, al igual, ¿no?, que dependiendo el contexto de comunicación que yo tenga, por ejemplo, en la programación de servicios, que es lo que nosotros ya revisamos, ¿qué es lo que debería especificarse como el send? A ver, ¿qué elemento a nivel de programación de servicios vendría a representar el send? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los web API? Dentro de los web API nosotros teníamos elementos, por ejemplo, como el POST, como el PUT, que me permitían, ¿no es cierto?, remitir información. Eso representa para mí mi proceso de envío. En cambio, mi proceso de recepción, ¿no es cierto?, vendrían definidos, obviamente, por la negociación del servicio a la hora de recibir la data. Otro tema es que especificar la comunicación, ya sea en modo bloqueante o no bloqueante. Eso ya vamos a ver adelante de a qué se refiere cuando hablo de un proceso que se bloquea o de un proceso que no se bloquea. La abstracción del mecanismo del paso del mensaje, es decir, ahí hace mucha referencia con lo que hablábamos en las funcionalidades que vamos a tener dentro de las capas, ¿no es cierto?, de mis capas de red. Entonces, ¿qué elementos se van a involucrar en este caso, en este proceso de abstracción del envío del mensaje? Generalmente, cuando nosotros hablamos de la capa del cliente, ¿no?, la capa de presentación, cuando nosotros, y en este caso yo les vuelvo a poner el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros cuando enviamos, por ejemplo, un correo electrónico, nosotros básicamente lo que hacemos es a través de la interfaz poner, ¿no es cierto?, el remitente, el cuerpo del mensaje, la descripción, y se fue el mensaje. Pero cuando eso nosotros le vemos a un nivel mucho más bajo, obviamente tenemos que hacer algunos pasos adicionales. Por ejemplo, primero, establecer una comunicación vía telnet al servidor. Me toca, ¿no es cierto?, hacer las declarativas para ir especificando los atributos para saber a quién se envía, qué se envía, cómo se envía, definir el puerto de comunicación, validar que el servicio esté habilitado, y obviamente cuando todo eso está habilitado, pues yo recién apenas puedo enviar el mensaje. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? ¿Cómo yo abstraigo? Basados en el mismo ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo en un entorno y en otro llegar a abstraerme de todo ese proceso a la hora de remitir la información? Y obviamente viene la confiabilidad de la comunicación. Entonces ahí sí yo tengo que tener claro cómo voy a establecer estos procesos para enviar, por ejemplo, la información, sea por TCP, por UDP, si la información va a viajar encriptada, si va a haber un protocolo seguro entre los extremos.
etcétera, etcétera. Si voy a aplicar, por ejemplo, una firma, una llave pública, una llave privada, entonces todo esto tengo que analizar. Y ahí viene, por ejemplo, vamos a hablar de uno de estos primeros elementos, que es el modelo del cliente-servidor. Y el cliente-servidor hace referencia básicamente a la comunicación en la cual participan dos aplicaciones. Es en este proceso, o este proceso está basado en una comunicación uno a uno. La aplicación inicia la comunicación, ¿no es cierto?, enviando la petición, el servidor recibe esa petición, la procesa y emite la respuesta hacia el cliente. Aquí dice que mientras los servidores esperan pasivos, aceptan peticiones recibidas a través de la red, realizan el trabajo y regresan nuevamente a su estado de esperar las peticiones por lado del cliente. Una máquina, dice, se puede ejecutar un proceso o varios procesos de cliente, y la transferencia del mensaje en el modelo cliente-servidor se le ejecuta a través del núcleo de cada uno de los equipos. Miren, en este caso, en esta imagen, nosotros tenemos básicamente lo que es, ¿no es cierto?, el proceso de petición que se establece entre el cliente y el servidor, y obviamente la respuesta que se emite desde el servidor hacia el cliente. Una cosa importante, como decíamos, que todo este proceso de petición se la genera, ¿no es cierto?, en el núcleo de este tipo de elementos. ¿Qué características tiene estos elementos del cliente-servidor? Bueno, vamos a encontrar algunas características. Por ejemplo, una de las características es que el software cliente es un programa de aplicación que se vuelve en un cliente temporal cuando se necesita establecer este acceso remoto hacia el servidor. Este programa llama directamente al usuario y se ejecuta solo durante una sesión. Es decir, nosotros vamos a tener un tiempo de vida mientras se ejecuta este proceso de petición. Esto se ejecuta localmente en la computadora del usuario y se encarga de iniciar el contacto con el servidor. Y este programa puede acceder a varios servicios y no necesitamos de un hardware especial ni de un complejo sistema operativo. Y esto también se debe a los beneficios que tuvimos en un cierto momento de la estandarización. Si ustedes recuerdan al inicio, cuando hablábamos, se acuerdan del inicio de los sistemas distribuidos, básicamente todo lo que la antesala que tuvo estos elementos básicamente era justamente en la incapacidad de poder interconectarse entre diferentes equipos o diferentes tecnologías de una manera natural. Es decir, en algún momento del tiempo le veíamos por ejemplo, pongámoslo un ejemplo al entorno local, pensemos que el Banco del Pichincha tenía, por ejemplo, un sistema hecho o producido, ¿no es cierto?, por Hewlett Packard. De pronto el Banco del Pacífico, sus equipos eran hechos, por ejemplo, por IBM, y a la hora que estos elementos querían interactuar o querían comunicarse, pues definitivamente era imposible porque cada quien hablaba su propio lenguaje. Entonces, actualmente eso no es un inconveniente porque básicamente la parte del cliente al hacer las peticiones no necesita de un hardware especial ni de un complejo sistema para poder establecerlo, porque ahora, gracias a los estándares, gracias a que tenemos un modelo TCP, gracias a que esto se basó mucho en las capas del modelo OSI, gracias a que respetamos estándares a la hora de comunicación, gracias a que tenemos redes que básicamente igual se sujetan a estándares a la hora de transmitir los datos. Entonces todo eso obviamente es una abstracción total de lo que en un momento del tiempo también se convirtió en un verdadero dolor de cabeza, y más que eso, en la incapacidad de poder establecer procesos de peticiones entre clientes y servidores. En este caso, dice por su parte, el servidor es un programa especial de propósitos dedicados a ofrecer un servicio, pero que se puede manejar entre diferentes clientes remotos al mismo tiempo. Y eso es una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, o las grandes diferencias entre
una aplicación PC y un servidor como tal, porque el servidor como tal, obviamente su arquitectura, sus componentes están obviamente especializados y estos elementos ya cuando comienzan a trabajar en entornos interconectados, pues van a estar constantemente recibiendo peticiones y emitiendo respuestas a los clientes que obviamente emitieron sus solicitudes en un primer momento. Obviamente debemos tomar en cuenta aquí que estos servidores van a tener múltiples peticiones, obviamente, eh, y es más, esto también va a depender la carga transaccional del servidor en función de la cantidad de servicios que tenemos instalados en nuestros servidores. Entonces, básicamente vamos a depender de todo eso. Por eso es que también para poder mejorar todos estos procesos o estas nuevas formas de generar de mejorar, ¿no es cierto?, los procesamientos hacia el lado de servidores y optimizar los recursos, es que también nace este concepto de la virtualización. Y la virtualización en sí va a apuntar a eso, ¿no? El hecho de que también podamos tener servidores que estén respondiendo de manera simultánea, optimizando los recursos que tenemos dentro de nuestra infraestructura de hardware a nivel de equipos. Estos programas, dice, se inician automáticamente al momento de arrancar el sistema y se pueden ejecutar en diferentes sesiones, ¿no? Eso es importante recordar. El servidor, dice, espera pasivamente el contacto de los clientes remotos y por lo general el software del servidor necesita estar instalado en un sistema operativo robusto y contar con una capacidad de recursos de hardware importante. Entonces, ahí también viene otro de los objetivos, muchachos, también de las tareas que estamos realizando, y es obviamente que ustedes vayan teniendo también una mejor aproximación a todo lo que es el manejo de Linux. Yo sé que en algún momento van a recibir materias donde van a tener que aprender no solamente a manejar Linux, sino a configurar servicios, a tener manejos sobre los componentes, sobre los recursos, sobre la virtualización de todo lo que pueda hacer dentro de Linux. Y eso es importante, porque dentro de lo que son la configuración de los equipos, por ejemplo, Linux se presenta como un sistema operativo que en realidad viene a tener mejores rendimientos en comparación, por ejemplo, con los servidores Windows. De hecho, Linux responde optimizando recursos. Incluso muchos consideran que Linux es un sistema operativo más seguro. En un inicio, a Linux se lo veía como un sistema operativo que era 100% infalible, pero la verdad es que no es así. No existe un solo sistema en el mundo que sea 100% seguro, pero obviamente el Linux, por ejemplo, presenta muchas mejores prestaciones a la hora de responder, optimizando aún así los recursos. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, es un pseudocódigo para una respuesta entre un cliente y un servidor. Y vemos cómo arranca mi programa, ¿no es cierto? Arranca, prepara el buffer, hace algunas iteraciones y cuando arranca, por ejemplo, emite o envía unos paquetes, M paquetes de bytes hacia el servidor. Y mi servidor, por supuesto, ¿no? Al estar en un estado pasivo, en espera, cuando llega una petición se activa, recibe esos paquetes y obviamente lo que hablamos, ¿no? Que tanto los paquetes de envío como de recepción deben ser claramente identificados por ambos actores. Y lo que hace es una vez de que recibe, él procesa y nuevamente envía otra trama de información hacia el cliente. Y finalmente el cliente al recibir eso termina el temporizador, ¿no es cierto? Este temporizador básicamente es un elemento que va a estar presente y que obviamente
va a ir controlando el tiempo de las operaciones y las transacciones que se emitan desde el cliente hacia el servidor. Listo. ¿Qué otras cosas? Vamos a encontrar algunas características del software cliente-servidor, y dice que la comunicación entre el cliente y servidor se la puede implementar a través de librerías, las Parallel Virtual Machine o sockets, que permiten, dice, implementar comunicaciones bloqueantes y no bloqueantes, además de que también pueden usar el TCP para tener comunicaciones confiables, lo que les había mencionado hace algunos minutos, ¿ok? ¿Cuáles son, en cambio, las deficiencias que encontramos dentro del modelo cliente-servidor? Bueno, una de las principales deficiencias es que el paradigma de comunicación es la entrada y salida, ya que estos no son fundamentales en el cómputo centralizado, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar limitados a estos procesos de petición que nazcan en el cliente, y obviamente se les puede considerar, ¿no?, de que no son elementos de pronto tan fundamentales a la hora de establecer los procesos de cómputo en los elementos. Otro, por ejemplo, otra limitante es que no permite la transparencia requerida en los ambientes distribuidos. Puede ser muy difícil obtener un proceso de transparencia a la hora de las peticiones. El programador, dice, debe de atender la transferencia de mensajes de entrada y salida tanto del cliente como del servidor. Entonces, en este caso, y de hecho, es así como está constituido, por ejemplo, actualmente la parte de lo que es la programación web, ¿no? Que tanto a nivel de cliente como servidor se debe atender los procesos de transferencia de mensajes, ¿no? Un poquito más o menos en este esquema es como se debe trabajar. Yo, por ejemplo, aquí estas deficiencias del modelo cliente-servidor, yo también podría citar algunas otras, por ejemplo, como el hecho de que en algunos escenarios o en algunos contextos, gran cantidad del procesamiento de las operaciones se le centra al servidor. Por ejemplo, para mí, eso es una deficiencia mortal a la hora de trabajar en ambientes distribuidos. Por ejemplo, pensemos en algo. Pensemos que en un mismo servidor yo estoy trabajando, por ejemplo, con un servidor de base de datos, con un servidor de correo y el servidor web. ¿Qué tal si en ese mismo momento, por ejemplo, mi base de datos se le ocurre hacer un plan de mantenimiento, yo qué sé, comenzó a respaldar las bases de datos? Y ese mismo momento, por ejemplo, el servidor de correo comienza, por ejemplo, a tener un problema de que de pronto el espacio delimitado para su guardar, ¿no es cierto?, todo lo que son en su base de datos, todo lo que es la gestión del servidor de correo, hablemos del Exchange, por ejemplo, el tamaño está colapsando. Y pensemos que en ese momento, en el servidor web, como nunca tengo, por ejemplo, 1000 peticiones concurrentes que están ahí llamando. Entonces, ese es un pequeño problema que tenemos, no solamente por el hecho de tener dentro de un mismo entorno todos esos procesos, no hay una segmentación lógica, sino que, por ejemplo, si yo tengo una aplicación web y estoy teniendo 1000 peticiones concurrentes, lo que sucede es que, por ejemplo, toda esa carga transaccional le estoy dando en este caso a mi servidor. Y mi servidor, como está solito, ahí abandonado, ¿no es cierto?, con 3 servicios internos, lo que va a hacer mi servidor es comenzar a sacar la lengua y en el sentido figurado y obviamente a tener problemas de procesamiento. Un ejemplo de esto, por ejemplo, muchachos, ocurre, ¿se acuerdan en las elecciones? No sé si acuerdan, más que de las últimas, de las penúltimas,
cuando técnicamente el sistema se cayó y fue por la cantidad de peticiones que teníamos de parte de los clientes hacia el servidor. Entonces ahí, ¿no es cierto? La idea es, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago para que ese servidor no se caiga? Y eso obviamente es justamente que dentro de nuestro análisis FODA de identificar, por ejemplo, las deficiencias del modelo, la idea es tratar de que esas deficiencias nosotros las podamos convertir en oportunidades o en fortalezas a la hora de trabajar dentro de este modelo. Así como tenemos la parte del cliente al servidor, tenemos las llamadas de procedimiento remoto o los famosos RPC. Y la llamada de un procedimiento remoto, mejor conocido como RPC, es una variante del paradigma del cliente servidor. En el RPC dice, un programa llama a un procedimiento localizado en otra máquina. El programador en sí no se preocupa por las transferencias que vamos a tener o de los mensajes a nivel de entrada y salida. La idea dice es que del RPC es que una llamada a un procedimiento remoto se parezca lo más posible a una llamada local. Esto es lo que le permite tener una mayor transparencia. Para obtener dicha transparencia, dice el RPC, usa un resguardo del cliente que se encarga de empacar los parámetros en un mensaje y le solicita al núcleo que envíe el mensaje al servidor, es decir, le solicita al procesador que se envíe esa petición. Posteriormente, esta máquina se bloquea básicamente hasta recibir una respuesta del lado del servidor. Algunos puntos problemáticos a la hora de trabajar con los RPCs se pueden ser que deben ser espacios de directorios de direcciones distintas debido a que se ejecutan en computadoras diferentes. Es decir, yo voy a tener espacios de memoria diferentes y eso netamente es lo que tiene que entender el procedimiento al momento de trasladar el paquete. Como las computadoras dicen no pueden no ser identificadas, esta transferencia de parámetros y los resultados pueden en alguna manera llegar a complicarse. Ambas computadoras, en el peor de los casos, pueden descomponerse, no dañarse físicamente, pero sí puede haber el caso en que la data que se procesa puede en este caso convertirse en ¿cómo se llama? En estructuras de información incompletas y obviamente ahí es cuando yo puedo perder la consistencia y la fiabilidad de la información a la hora de trabajar. ¿Cómo opera un entorno en este caso de RPC? Pues básicamente, miren, el procedimiento cliente llama al resguardo del cliente de la manera usual. En este caso, este resguardo lo que hace del cliente, construye el mensaje y realiza el señalamiento al núcleo, es decir, notifica al núcleo de que se necesita emitir ese mensaje. El núcleo lo que va a hacer, enviar el mensaje al núcleo del otro proceso, del otro elemento que tenemos de manera remota. El núcleo remoto, en este caso, va a proporcionar el mensaje al resguardo del servidor. Y el resguardo del servidor lo que va a hacer es desempaquetar los parámetros y obviamente va a llamar al proceso que debe hacerse cargo de esa petición. El servidor va a realizar el trabajo y obviamente regresa el resultado al resguardo. Nuevamente regresa al resguardo. El resguardo del servidor va a empaquetar nuevamente la respuesta en el mensaje y hace un señalamiento al núcleo indicando de que ya en sí, digamos, el mensaje se encuentra listo para ser devuelto al cliente. El núcleo remoto envía el mensaje hasta el núcleo cliente da el mensaje al resguardo cliente y obviamente el resguardo se empaqueta y obviamente lo entrega al cliente. ¿Cómo se ve eso funcionando? Pues de esta forma, miren. El cliente llama, empaqueta, ¿no es cierto? Manda el resguardo al núcleo y el núcleo del cliente se comunica con el núcleo en este caso, el núcleo remoto. El núcleo remoto desempaqueta, ¿no es cierto?
le entrega el resguardo al servidor, el servidor procesa y en sentido inverso se devuelve la data. Acá abajo es exactamente lo mismo, pero viéndolo desde la perspectiva de un pseudocódigo, ¿no? Básicamente, eso es lo que hace un proceso, una llamada a los procedimientos remotos. Y finalmente, para ir terminando, muchachos, vamos a hablar de lo que es la comunicación en grupo. Esto de comunicación en grupo es un sistema en un sistema distribuido, dice, puede haber comunicación entre procesos de uno a muchos o de muchos a uno, como se indica en la siguiente figura. Ya la vamos a ver. Los grupos son dinámicos, lo cual implica que pueden crear nuevos grupos y destruir grupos anteriores con los que se estaban trabajando. Las técnicas para implantar la comunicación entre grupos podemos tener lo que es la transmisión de multidivisión o lo que es el multicast. Tenemos transmisión completa y también lo que es la transmisión punto a punto. Y miren, este, por ejemplo, es un ejemplo en el cual nosotros tenemos un solo emisor y voy a tener varios receptores dentro de este tipo, dentro de esta configuración, al establecer la comunicación entre más de un elemento. Y para nosotros poder establecer esta configuración de diseños en grupo, pues básicamente tenemos que entender que tenemos algunas formas de presentar o de configurar los grupos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, tenemos los grupos cerrados. Dice, por ejemplo, aquí nos vamos a encontrar con todo lo que es el procesamiento en paralelo. Tengo grupos abiertos, por ejemplo, básicamente estos son los soportes de servidores redundantes, ¿ok? ¿Qué es un servidor redundante, muchachos? ¿Quién me puede explicar qué es un servidor redundante? ¿O a qué hace referencia la redundancia? Perfecto. Muy bien. Eso es un servidor redundante. Entonces ahí encontramos estos grupos abiertos. Por ejemplo, un servidor redundante es como, digamos, supongamos que la Universidad Técnica tiene un servidor, ¿no es cierto?, en Ingaurco. Ahí están los servidores. Pero también hay un centro de datos redundante en Huachi, en auditoría. No sé si lo han ido a ver. ¿Qué pasa cuando se cae el servidor de Ingaurco? Supongamos se quemaron las baterías del UPS, se fue la luz, se fue las baterías. ¿Qué pasa con los sistemas de información? No va a pasar nada, porque al tener un sistema redundante, ahora, si antes respondía, como en su ejemplo, en la tarea, ¿se acuerdan que había un proceso 1 y un proceso 2 que contestaba? Si uno de esos procesadores se cae, pues el otro sigue trabajando y el otro está ahí, ¿no es cierto?, brindando la información hasta que el otro elemento se incorpore y obviamente vamos a tenerles a los dos trabajando de manera paralela. También tenemos los grupos de compañeros que básicamente permiten que las decisiones se tomen de manera colectiva. ¿Cuál es la ventaja del grupo de compañeros? Es que es simétrico y no tienen puntos de falla. Es decir, que son elementos muy similares, semejantes, y que tienen infraestructura en este caso, una infraestructura homogénea. ¿Cuál es la ventaja? Que la toma de decisiones por votación es difícil y eso va a crear retraso y eso también puede generar costos. Es decir, que hasta decidir qué servidores pueden responder, ¿no es cierto?, a una petición, eso puede generar retardos a la hora de hacer las solicitudes. También tenemos lo que son los grupos jerárquicos. En este caso va a existir un coordinador y varios trabajadores. Es decir, va a haber un elemento pivot que va a generar o va a procesar toda la comunicación entre los diferentes elementos que conforman, en este caso, mis nodos. Tenemos otros grupos, por ejemplo, me parece que estos, perdón chicos, perdón, no, listo, no me salté. Acá tenemos los que son de membresía de grupo. Básicamente estos permiten crear, eliminar grupos y también crear, agregar o eliminar procesos de grupos. Nos permiten utilizar técnicas como la del servidor de grupo
o también membresías distribuidas, y existen problemas de detección cuando un miembro ha fallado. Entonces aquí generalmente se genera una determinada dependencia entre los diferentes nodos que van a dar respuesta, obviamente, dentro de mi configuración. Tenemos lo que es la direccionamiento al grupo, y básicamente los grupos deben de direccionarse. Estos pueden ser una dirección única grupal, una dirección de cada miembro del grupo, o también direccionamiento de los predicados. Tenemos también lo que son las primitivas, y las primitivas de comunicación básicamente tenemos lo que es el send y el receive, que es la forma natural y puntual de establecer comunicación. O tenemos los group send o los group receive para establecer envíos y notificaciones en grupo. Tenemos el principio de atomicidad, y esto básicamente se refiere cuando se envía un mensaje a un grupo. Esto debe de llegarles a todos o a ninguno, así garantizamos la consistencia. Por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es el correo electrónico, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un correo electrónico que envío a un grupo de personas, tomando en cuenta de que todas están activas y están dentro de mis servidores SMTP, entonces, el momento en que yo hago una notificación a estos elementos, pues debo garantizar o que llega uno a todos o no le llega a nadie, ¿ok? Eso es un principio de atomicidad, que los elementos se encuentren existentes, persistentes, y que no se puedan degradar en función del tiempo. Tenemos también lo que es el ordenamiento de mensajes, y esto está conjugada dos elementos, la atomicidad y también el hecho de que se permite que la comunicación en grupo sea fácil de comprender y utilizar. ¿Qué criterios aplicamos aquí? Ordenamiento con respecto al tiempo global, que el ordenamiento sea consistente, y obviamente un ordenamiento respecto a los grupos trasladados. Y tenemos el principio de escalabilidad. En este caso, la escalabilidad permite que un grupo continúe funcionando aun cuando se agreguen nuevos miembros a esta configuración. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a configurar los grupos? Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, por favor. Si no hay preguntas o inquietudes, muchachos, Dios mediante, el día martes vamos a terminar esto. Y el día martes vamos, en cambio, a meternos un poquito a lo que es la programación de hilos. Vamos a revisar cómo se hace programación en hilos, cómo podemos, a través también de la programación asincrónica, comenzar a trabajar, ¿no es cierto?, con lo que es la programación paralela, la programación de multihilos. Entonces vamos a revisar esos aspectos. No se olviden, por ejemplo, que para ese día, de preferencia, si tienen instalado el Visual Studio Community, sería la mejor alternativa. Como son aplicaciones que corren a nivel de consola, pues pienso que también el Visual Code nos puede permitir trabajar. Pero de antemano, muchachos, recuerden que en el segundo parcial sí vamos a necesitar el Visual Studio Community en sus equipos. Entonces, por favor, si ya lo pueden instalar de antemano, háganlo. Si no lo han instalado, por favor, también. Y si no, pues chicos, pueden trabajar con el code, por lo menos de este medio parcial que nos queda, que también es totalmente factible. Ok, no sé si tienen alguna inquietud, si no vamos a quedar ahí para que se puedan conectar a la siguiente clase. De mi parte, gracias chicos, y por favor, no se olviden de por favor, tratar de cumplir la tarea. Es más, les voy a dar hasta el domingo para que la hagan, ¿ok? Pero las personas que han completado bien la tarea, hasta el día de hoy, obviamente, su ponderación será un poquito mayor. Nada más que eso. Gracias, chicos. Una bonita tarde. Cuídense mucho, por favor. Este fin de semana, chicos, creo que ya no hay restricción. Y de mi parte, por favor, cuídense. No salgan. La situación sigue siendo crítica a nivel del COVID. Y bueno, o nos cuidamos, chicos. Ese es el lema ahora. Y bueno, que Dios les bendiga mucho. Y cuídense bastante, por favor, igual a sus familias. Un abrazo y Dios mediante, chicos. Nos vemos la siguiente clase el día martes. Hasta luego. Hasta luego, Inge.